comienzo a relacionarme con malas personas. Yo ya estaba tomando, ya me estaba drogando, hasta llegar a un punto en el que un fin de semana perfecto para mí era un fin de semana donde había alcohol, donde había chicas y donde me salía a pintar. Y en una madrugada estaba saltándome, y en la madrugada estoy pasando por la sala, veo a mi madre de rodillas en la sala, y cuando la veo ahí, yo siempre la pasaba de largo y me quedé escuchando su oración unos momentos, y ya le decía a Dios: Dios, por favor, cuida a mi hijo donde quiera que esté. Señor, te pido que alejes a las malas amistades de mi hijo. Padre, que mi hijo vuelva a la iglesia. Me metí a mi habitación, y en mi habitación toda la madrugada me la pasé llorando. Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están viendo este podcast, el podcast más visto en Álvaro Obregón, el podcast más visto de Venezuela, de mi pueblo, de mi casa. Así que ya saben, sean todos bienvenidos a su podcast, tu podcast, mi podcast, el podcast C1. El podcast de todos, C1 Podcast. Pues qué gusto una vez más aquí grabando desde Comunidad 1 en la Alcaldía Álvaro Obregón, Avenida del Rosal 97, Colonia Molino de Rosas. Y bueno, pues estamos felices porque hoy vamos a grabar un episodio que nos va a volar la cabeza. Yo creo todos. Ajá, sí. Últimamente hemos tenido muy buenas respuestas. Gracias a todos los que están ahí conectados, a los que se suscriben, a los que dejan un comentario, a los que lo comparten. Y les animo a que lo sigan haciendo porque eso nos ayuda muchísimo. Y pues el día de hoy tenemos un invitado especial. Yo creo que Dios va a hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Y pues, ¿qué me quieres decir, Sebas, o qué? Pues nada, seguimos contentos, como dice el Paz, hemos estado recibiendo muy buen feedback de todo lo que hemos hecho últimamente aquí en el podcast. El podcast de Alancito fue completamente un éxito, estamos agradecidos. También el podcast de Alexis fue una buena retroalimentación. Sí. El podcast de Saúl y Michelle, ahí va, estamos empezando a ver, no tenemos mucho de haberlo subido, de haberlo grabado, pero estamos viendo que también está subiendo mucho. Y pues como vemos que le están gustando mucho, que tengamos invitados, que tengamos a personas exactamente, que hagamos nuestros featurings con pastores, con evangelistas, con muchas otras personas, pues estamos trayéndoles también el día de hoy un invitado especial de lujo como los que siempre tenemos en esta casa, ¿sí o no? Sí, hoy tenemos un invitado directamente desde el Estado de México, de Cuautitlán Izcalli, México, ¿verdad? Y pues está con nosotros el pastor Emiliano Guerrero. Qué gusto, Paz, salúdanos ahí, por favor. Pues saludos a todos los que nos van a estar observando por allá. Es una bendición el poder estar aquí compartiendo con ustedes. Ya también hemos seguido varios episodios de podcast. Dios nos ha bendecido a través de él. Y pues qué bendición estar ahora de este lado para también dejar algo a la audiencia que nos esté viendo, a los jóvenes, los adultos, a todo el público que tienen aquí en su podcast. Creo que Dios va a hablar a través de esta charla que vamos a tener. Va a ser un buen tiempo. Súper, Paz, y estamos felices. Y de verdad, tú que nos estás viendo, déjanos un comentario también de qué temas te gustaría hablar. Si nos quieres funar, pues también hay funa, no sé, No hay bronca. todo el hate que quieran lanzar, estamos dispuestos. Pero no, esto más que una prédica o un devocional o algo así, es una charla con personas como el pastor Emiliano, como los que ya hemos tenido, comunes y corrientes, porque eso somos, aunque tal vez Dios nos ha llamado a evangelistas, algunos pastores, algunos músicos o qué sé yo, pero somos gente común y corriente, como tú, como yo, todos los que estamos viendo este podcast, que Dios utiliza porque se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Que Él llama de lo vil y de lo menospreciado, y que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y por eso estamos trayendo este tipo de amigos, de personalidades, de personajes, para que tú te puedas identificar y que tal vez una historia que hablemos aquí, pues se puede identificar con la tuya,
y eso no te haga desistir del propósito de Dios, sino que al contrario veas que en Cristo hay una salida, hay una esperanza, hay fe, hay renovación, restauración, restitución y muchas otras cosas más, ¿verdad? Amén, así es, pues principalmente, como lo dice el Paz, nosotros lo que queremos es como expresarte o que veas lo que es el amor de Dios reflejado en las personas. Todos los que estamos aquí sentados y los que estamos aquí alrededor también tenemos un contexto, tenemos un pasado, pero también tenemos una restauración, una redención y sobre todo pues tenemos un propósito. Amén. Tenemos una asignación que viene de parte de Dios. Y pues vamos a ir hablando, desglosando la conversación, Paz, pero ya para ir entrando en materia, así es. Queremos que nos presente, Paz, quién es usted, qué es Emiliano. ¿Quién es Emiliano Guerrero? ¿Cuántos años tiene? Soltero, casado, sin hijos, comprometida, dale, divorciado, viudo, todo. Desde el inicio, ¿cómo fue su proceso hasta el día de hoy? Sí. Ok, pues Emiliano, yo podría decir que es un hombre hambriento por la presencia de Dios. Wow. Yo creo que es algo que me ha caracterizado desde que tuve mi encuentro con Jesús, esa hambre por conocer más de Él, por rodearme de la comunidad que es la iglesia, porque realmente yo les puedo decir que soy un hambriento por su presencia, porque sin su presencia yo no soy nada. Wow. Sin su presencia no tengo gracia, sin su presencia estaría vagando por el mundo, sin su presencia no tengo paz, sin su presencia no tengo propósito. Entonces, al principio buscaba su presencia por experimentar nuevos episodios, por experimentar el mover de Jesús en la iglesia, pero ahora ya más que por crecer en esos niveles de presencia, ya me he vuelto un dependiente de su presencia. Ya no puedo vivir sin su presencia y así me podría caracterizar un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. También soy un hijo de Dios. Tengo 31 años al día de hoy. Hola. Estoy comprometido ya a unas semanas de casarme. Eso, va a haber mole. Va a haber mole, carnitas. Todas y carnitas. Así que por ahí un amigo pastor que conozco, famosón, decía, siempre dan en las bodas mole o arroz, carnitas o barbacoa. Ya me la sé. Ahí está el buffet. Ese es el menú, ¿verdad? Pero no dice el pastor que él va a dar un corte de carne. Caviar. Entonces estás comprometido, 31 años, un hambriento por su presencia. De dónde eres, el contexto. Algo muy importante eso. Pues bueno, saludos a mi futura esposa, Laura, también ahí que va a ser de las primeras en ver este podcast. Eso, un comentario, Laura, Un comentario de ahí, mi amor. Por la gracia de Dios, amigos, le servimos a Él. Actualmente llevo el pastorado en una hermosa comunidad allí en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, como ya lo mencionábamos. Iglesia Gloria, saludos también allá a la comunidad, a mis hermanos, a mis amigos que van a estar también escuchando el podcast, que suscriban también. Eso. Iglesia Gloria, también servimos en el movimiento de legendarios. Eso. Justamente. Aú. Saludos a todos los legendarios que vayan a ver ese podcast. La próxima semana nos vamos también a la montaña a llevar a más hombres a que tengan ese encuentro con el legendario número 1. Y digo por la gracia de Dios, amigos, porque hay hombres, mujeres que tienen el privilegio de tal vez nacer en una cuna cristiana, que tienen el privilegio de ser hijos de pastores. Es una gran bendición. La verdad es que yo lo veo así, es una bendición el que puedan nacer en un hogar así donde haya palabra, donde haya una formación. Pero en mi caso fue distinto. Wow. Digo por la gracia de Dios porque las generaciones de mi familia estaban destinadas a muerte, pero Dios tenía un plan de vida. Mi abuela era bruja, espiritista, curaba a los enfermos, pero no por la gracia del Espíritu Santo, sino por demonios. Leía las cartas y eso parecía que era lo que iba a venir para mis generaciones. Pero mi mamá justamente no quiso llevar esa vida porque mi abuela le dijo, yo hago esto, pero tú no lo hagas.
tú no te mezcles en esto. Mi abuelita sabía en qué estaba metida y sabía que no era de bendición para sus hijos. A sus hijos nunca los involucró. Pero mi madre comenzó a arrastrar muchas maldiciones generacionales de lo que vivía mi abuela. Y ella escuchaba voces, veía sombras, no tenía paz. Y en esa búsqueda ella de encontrar la paz, amigas en la universidad le comienzan a platicar de Jesús. Ella se comienza a acercar a Jesús y ella fue la primera en la familia. Mi madre fue la primera en la familia a acercarse, luego llegó un papá, luego nosotros como hijos nos acercaron a la iglesia. ¿Cuántos hermanos tienes? Una hermana. Una hermana. Nada más una hermana. ¿Tú eres el mayor? Soy el menor. Ok. Soy el menor de los hermanos. Y por la gracia de Dios, pues ahora el primer pastor en la familia. Wow, El primer pastor en la familia. qué bueno. Entonces, ahí inició la familia y ahorita ya estamos también, por la gracia de Dios, compartiendo con más familia, haciendo una familia extendida que es la iglesia. Así es. De ahí es de donde venimos, amigos. Ahí es. Y qué importante que comentas eso, porque a veces creemos que el llamado se hereda, ¿verdad? Porque justamente tú, si estás viendo el podcast, a lo mejor dirás, pues yo no tengo, pues, yo no puedo ser pastor porque mis papás no fueron pastores. Yo no puedo ser pastor porque yo no vengo de ese linaje. Y algo que yo he entendido es que el pastorado no es hereditario, sino Dios tiene un propósito para cada tipo de persona. Y aquí vemos el ejemplo. O sea, el pastor Emiliano viene de un trasfondo ya hablamos de esto, ¿no? Brujería, santería, todo este tipo, espiritismo, que la gente cree que es bueno y que te conecta con Dios, pero te conecta con qué Dios, ¿no? Entonces, su mamá decide no seguir las mismas maldiciones que su madre, así que su abuela, y vemos cómo Dios da un giro y cómo ahora Emiliano, de tener un trasfondo totalmente alejado de Dios, a él ahora ser una generación totalmente diferente. Y como lo decíamos, de ahí se cumple la palabra de lo vil y del menospreciado. Entonces, no creas que porque eres hijo de pastor vas a ser pastor, aunque claro, hay una bendición, pero si tú no haces lo que corresponde a la palabra de Dios, no se va a cumplir. Por eso le digo a mi hijo es gestor y él tiene bien en claro que mientras él no haga lo correspondiente a la palabra de Dios, aunque yo sea pastor, él tiene que hacer lo suyo. Pero también está el caso tuyo de que no vienes de padres pastores, pero Dios ha cumplido y su gracia, como tu gracia, te ha permitido estar hasta donde Dios te ha llevado ahorita. Sí, algo que me resonó, ¿no? Estábamos hablando el podcast pasado sobre eso, ¿no? De la brujería, del santerismo y todas esas cosas. Y ver cómo Dios siempre tiene un plan con nosotros, ¿no? En una vida de condenación, quizás hubo una persona que tomó la decisión y dijo, no, por ahí no es, y fue su mamá, ¿no? Paz. Y qué importante es cuando una persona decide romper con esas maldiciones generacionales. Y yo puedo decir que quizás, bueno, ahorita hablaremos más de eso, ¿no? De cómo fue su proceso también para la restauración de su familia, cómo fue su llamado al pastorado, cómo fue todo este proceso. Pero pues es algo maravilloso ver cómo Dios siempre tiene un mejor plan para las personas. De lo vil y lo menospreciado, como le dice el Paz, siempre nos saca el Señor. Y queremos que nos siga compartiendo eso, Paz, cómo fue ese proceso de restauración, principalmente de su mamá, de su familia, del hogar, exactamente. Sí, ¿cómo fue el encuentro, no? Con Jesús. O sea, ¿cómo? Porque una cosa es que tu mamá tuvo su encuentro, Claro. y dice que después tu papá y de ahí todos ustedes. Pero tú, ¿cómo te encontraste con Jesús? O sea, nos gustaría que, porque yo me imagino que si venían de un contexto de brujería, de todo lo que nos acabas de decir, el contexto también en tu familia no fue muy fácil, o sea, hubo procesos y tú personalmente tuviste un encuentro con Jesús. Entonces, ¿cómo fue ese encuentro? Mira, ahí me gustaría, ahorita que estamos hablando de esto, hacer un breve paréntesis antes de entrar ahí. Sí. Algo hermoso es que para los que nos están viendo, que piensen que tal vez Dios no tiene un propósito, un llamado para sus vidas, Él no le importa de qué familia vengas, Él no ve tu código postal,
Él no ve tu clase socioeconómica. Eso. Cuando Dios tiene un llamado y tú estás disponible a Él, Eso. tú puedes ser el primero en tu hogar. En vez de ser maldición generacional, ser bendición generacional. Así es. Quería hacer ese paréntesis porque es importante, amigos. Creo que a veces venimos con un trasfondo de maldiciones generacionales, pero tú puedes ser el primero, la primera en tu hogar. A partir de mí va a venir bendición a mi hogar. Yo voy a ser el primer empresario, voy a ser el primer pastor, voy a ser el primer buen vecino que sea de bendición para mis generaciones. Sí, en lugar de, a lo mejor hay contextos de que toda mi familia son narcotraficantes. Alcohólicos. Tú eres el primero que va a ser empresario en lugar de ser narcotraficante. Así es. Es que en mi familia nadie pudo estudiar porque no tuvimos. Tú vas a ser el primero que te vas a graduar y te vas a graduar con honores. Es que en mi familia todos han muerto de cáncer, de hipertensión, de X. Tú vas a ser el primero que no, al contrario, tu cuerpo va a estar sano. Y eso es bien importante. Pero solo es que tú tomes la decisión. Algo que tú dijiste, ya para entrar en el siguiente punto, es cuando tú estás disponible, porque una cosa es que yo quiero, pero no estás disponible. Una persona disponible es la que dice, lo que tú me digas, eso voy a hacer. Donde tú me mandes, allá voy a ir. Porque hay muchos que dicen, Señor, heme aquí, pero envíalo a él. No es una persona disponible. No, entonces, eso es importante. Entonces, vamos a eso del encuentro con Jesús. La familia comienza a acercarse a Jesús, amigos. Mi papá fue un poco más difícil que él se empezara a acercar. A veces es un poco más difícil que nosotros como hombres, sin estar en el contexto de conocer a Jesús, nos acerquemos a una iglesia. Hay como una lucha de orgullo, de egos. Se acerca mi familia. Yo desde los más o menos 7, 8 años estoy ahí congregándome. Nos tocó llegar a una iglesia donde nos tocó vivir desde la sala. Desde que Dios llamó a nuestros pastores, comenzamos a tener reuniones en la sala. El Espíritu Santo comenzó a moverse en esa sala, tuvo gracia con mis pastores y ya no cabíamos en la sala, salimos al patio de su casa. Fuimos creciendo, pero entonces ahí era hermoso. A mí me gustaba estar ayudando en la iglesia, en la escuelita de niños. Pero justamente a los 15 años de edad, cuando ya estaba por terminar la secundaria, en la secundaria teníamos talleres. En mi época, talleres, soldadura, dibujo técnico, y ahí habían talleres. Y yo estaba en dibujo técnico. Y en dibujo técnico, en tercero de secundaria, dentro de los compañeros, alguno de ellos me presentó el graffiti. En vez de hacer planos, nos pasábamos haciendo bocetos de letras ahí en las clases y me comenzó a gustar. Y me comencé a sumergir en ese mundo del graffiti. Comencé ahí en mi libreta por unos dibujos ahí todos feos. Después ya en la libreta fueron mejorando. Después con los que me juntaba dijeron, ya es momento de que hagas tu primer graffiti en una barda. Me fui metiendo en ese mundo, en el mundo de graffiti. Pero mientras más me metía a ese mundo, poco a poco, sin darme cuenta, me relacionaba con personas no indicadas. Me empezaba a relacionar con personas mayores que yo, que ya habían vivido ciertas cosas en la calle, en el mundo, que a su vez que yo iba creciendo o mejorando en ese arte, porque me gusta la fecha, me estaba alejando de mi relación con Dios. El graffiti no tenía nada de malo, como tal, era un arte. Sí. El problema es cuando ya me estaba relacionando con otras personas mayores que yo y que tenían otras disciplinas, que tenían otros hábitos. En esa temporada me empiezo a volver más bueno en lo que hacía, pero aparte en el graffiti hay una regla en el que tú creces o por calidad o por cantidad, o las dos. Comencé a crecer primero por cantidad, entonces empezabas a ver mi nombre en todo mi municipio, veías mi nombre en esquinas, en aéreos, en cortinas, cualquier lugar, trenes, infinidad de lugares donde estuve pintando, y eso me empezó a relacionar con personas más pesadas en el medio del graffiti, hasta llegar a un punto en el que ya estaba relacionándome con personas que delinquían, que se drogaban, que tomaban, secuestradores en ese medio. Y es que aparte el graffiti se tenía que hacer, normalmente es como que
que nadie te viera, ¿no? Sí, Es ilegal, es muy ilegal. Sí, muy underground. Underground. Sí, es exactamente, y obviamente, pues, ¿quién hace eso, no? ¿O qué tipo de persona? Sí, hay un post donde te dicen aquí lo puedes hacer, pero lo No, chido es lo chido lo es- ilegal, ¿no? Yo tengo una pregunta, sí se logró subir que si en las Espectaculares. ¿y Sí. cómo le hacen? ¿No le da miedo? Ah, sí. No, bueno, es que fíjense cómo hasta Dios dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Yo, a pesar de que estaba en ese ámbito, yo sé que ya tenía un amor por Dios. Wow. Yo cada que salía a pintar, cada que iba a hacer algo que sabía que conllevaba un riesgo para mi vida, yo me acuerdo que le oraba a Dios y le decía, Te ponías en manos de... la oración nunca faltaba, inclusive en esas épocas. Le decía a Dios que así como me voy de mi casa, regrese con bien. Wow. Le decía al Señor, Padre, líbrame de la policía, ¿no? Que hazme invisible de los que quieran hacerme un daño, ¿no? Sí oraba, Sí, claro. y algo resultaba, Dios tenía gracia que sucedía, pero era un reto de fe, porque tú iniciabas en una bardita escondida, se les llama under cuando son bardas escondidas a los ojos de la gente, donde puede ser a lo mejor algo más elaborado, o si vas empezando algo feo, pero sin mucho peligro. Pero hay un reto de fe cuando tú ya quieres ir a diferentes spots o lugares. Es un reto de fe en el que ahora voy a aventarme esa avenida que se ve más transitada por donde pasa más gente. Pero ahora, ¿sabes qué? Un reto de fe porque ahora voy a un segundo o tercer piso y Dios, a través de esas experiencias, fue también formando mi fe. Ahora tú me decías un espectacular. Ahora el temor, ya me había subido a un tercer piso, cuarto piso, ya había pintado en autopistas, pero un espectacular es otro nivel porque ya son muchos metros arriba donde ya tu vida corre un riesgo mayor. Y pues sí, allí es meternos en otro tema, pero ya espectaculares que hacíamos o rompíamos un candado por una puerta que tienen algunos espectaculares gruesos y por adentro algunos espectaculares tienen escalera. O hay otros donde sí tienes que aventar una cuerda y subirte. Órales. Pero en ese lapso del graffiti, regresando a este punto, es donde me empiezo a alejar de Dios, a llegar a un punto en el que ya me dejo de congregar. Ya. Me dejo de congregar y comienzo a relacionarme con malas personas. De repente yo ya estaba tomando, ya me estaba drogando. Hasta llegar a un punto en el que un fin de semana perfecto para mí era un fin de semana donde había alcohol, donde había chicas y donde me salía a pintar. Donde un fin de semana cumpliera con esas tres cosas ya era como un fin de semana 5 estrellas, un perfecto, ¿no? Y sin darme cuenta iba creciendo en popularidad allí, primero en el barrio, luego en el municipio, luego ya a nivel estado. ¿Cuál era tu placa? Summer Sumer. era mi placa. Y comenzó a haber una exposición también en redes sociales, a haber una cierta fama, que yo entendía que de cierta manera, ahora le entiendo, que era el enemigo que buscaba las maneras de desviarme del propósito que Dios ya tenía para mi vida a través de cosas que a lo mejor para mí eran atractivas, y muchas veces el enemigo opera a través de cosas que nos atraen. Él nos comienza a desviar del propósito que Dios ya tiene para nosotros. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, como tú dices, el enemigo no se va a presentar como diablo ahí con cola, cuernos, porque no, siempre se va a presentar, como tú dices, con cosas atractivas. Así es el pecado. El pecado Así es es el pecado. delicioso. Cuando vemos en Génesis, se veía el fruto, se veía rico, delicioso. Y así es, y tal vez empieza de a poco. Una pintadita, pues un domingo que no vas a la iglesia. Una cervecita. Sí, una cervecita, una No es noche. Hasta que te hunde, porque yo siempre digo esta frase: el enemigo te da, Sí, después te quita. te quita. Dios te pide, escuchar antes te Tremendo. ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, sigamos adelante. Esa es la frase más escuchada en este podcast. Sí. El enemigo te da, pero después te quita. Sí, es tremendo. Sí, no, Dios te pide y luego te da. Ándale. Eso es mejor. Es muy interesante lo que dice Paz, porque a veces es eso, ¿no? Siempre hay pequeñas distracciones que para cualquiera puede ser. A la final es Pequeñas horas. arte. Es arte. A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho el tema de las redes sociales, el diseño gráfico, pues todo esto, la producción audiovisual. Pero como todo,
Yo recuerdo también que cuando, bueno, ahí metiendo mi testimonio un poquito, yo recuerdo cuando yo empecé en esto de la fotografía, de todo eso, también, pues, tú cuando te juntas con fotógrafos, también eres, ¿qué? Si los fotógrafos underground, de que después de la foto vámonos a tomar, Sí, vámonos a ir a drogar, todo es como todo. Pero ahí es cuando, como hijos de Dios, decidimos utilizar nuestros dones que Dios nos ha dado, porque ¿Para qué? si tú eres buen grafitero, definitivamente Dios te dio ese don. Sí, sí. Si tú eres bueno buen fotógrafo, Dios te dio ese don. Músico, todo. Entonces, ¿para qué utilizamos nuestros dones? A veces el enemigo causa que estos dones los utilicemos en lugar para edificación, sino para nuestra propia destrucción. Sí. Y ahí es cuando tenemos que ser cautelosos de lo que somos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, con quién nos rodeamos. Y algo que me resuena mucho es que incluso usted en esos momentos oraba a Dios. Entonces, sea como sea, tenía una relación con Dios en ese momento que se había distorsionado, se había, digamos, separado un poco porque ya no se congregaba. Pero esto me va mucho como esa historia del hijo pródigo, ¿no? Pero pues vamos a seguir avanzando. Me voy envolviendo en eso hasta llegar a un punto en el que pues ya estaba apartado completamente de la iglesia, me empiezo a meter en más problemas y llega un punto en el que ya tenía problemas en casa, con mis padres, problemas con vecinos, problemas con algunos policías que ya identificaban quién era, con otras pandillas, a tal punto que los problemas con esas pandillas, algunas ya me estaban buscando no solamente para golpearme, porque ya no podía estar en algunas fiestas porque ya me estaban esperando para golpearme, sino ya para matarme. Comencé a tener delirios de persecución. Salía en el día y yo todo el tiempo estaba volteando para atrás de mí porque sentía o que me estaba haciendo la policía o alguna de las pandillas que ya me estaba buscando. Y comencé a tomar también pastillas para poder dormir. Ya estaba mal. Y hasta llegar a un punto en el que mi mente ya pensó en suicidio. La primera vez que pensé en suicidarme fue justamente con las pastillas que utilizaba para dormir. Tomé un chorro de pastillas y pensé que de esa manera pues ya mi vida se iba a acabar. Y gracias a Dios no terminó. Simplemente por muchas horas estuve dormido y por muchas semanas con un sabor a medicamento muy gacho. Pero a la vez seguía creciendo esa fama, esa exposición. Me patrocinaban aerosoles, cada vez me hacían más invitaciones a otros estados. Inclusive tenía contactos ya con escritores de otros países. Llegó un momento en el que ya no era vida. Ya no era vida. Y ahí es donde el encuentro con Jesús, porque dentro de la misma fiesta me lastimé una rodilla. Y al lastimarme esta rodilla, pues ya no podía salir a pintar igual. Ya no podía salir a las fiestas igual. Pero justamente cuando me pasa esto es cuando iba a pasar a la universidad. Y en esa temporada pues no quedé en una universidad y dediqué un año para trabajar. Y ese año fue una gran perdición porque en ese año yo podía estar trabajando y en donde trabajaba podía tomar. Entonces trabajaba tomando, salía del trabajo y seguía tomando. Y ahora vino el problema de alcoholismo, porque comencé a volverme un alcohólico. Wow. Un alcohólico dependiente a los aerosoles, porque también el respirarlo se convierte en una droga. Y sin darme cuenta, pues ya llevaba 11 meses tomando diario. Wow. Digo sin darme cuenta porque sí, ya llevaba un rato. Y en una madrugada, me acuerdo que iba asaltándome a su casa. Gracias. Ya no tenía llaves, decían que la agarraba de hotel. Estaba asaltándome y en la madrugada estoy pasando por la sala. Y justamente en la madrugada veo a mi madre de rodillas en la sala. Wow. Y cuando la veo ahí, yo siempre la pasaba de largo, pero ese día como que algo me frenó. Ahora sé que fue la presencia de Dios, fue el Espíritu Santo. Y me quedé escuchando su oración unos momentos y ya le decía a Dios, Dios, por favor cuida a mi hijo donde quiera que esté. Señor, te pido que alejes a las malas amistades de mi hijo. Padre, que mi hijo vuelva a la iglesia. Y esa oración en ese momento, ahorita como me está tocando el Espíritu, en ese momento me tocó. Wow. Me metí a mi habitación y en mi habitación toda la madrugada me la pasé llorando hasta el amanecer.
Y en el amanecer me acuerdo que eso ya era un sábado para amanecer domingo. En ese amanecer de domingo me acuerdo que le dije a Dios, Dios, esto ya no es vida. Yo ya no quiero vivir porque ya la segunda manera que yo estaba pensando de suicidarme era, me voy a la autopista a pintar y acabando un graffiti pasado de lanza, me aviento a la autopista para que me atropelle un carro y que ¿qué? Fue pintando. Porque a veces hasta para suicidarnos somos cobardes, se necesita valentía también. Sí. Lo decía, me subo en espectacular, acabando un graffiti pasado de lanza muy bueno, me aviento y que ¿qué? Me caí. Wow. Entonces le decía al Señor, ya no es vida la que estoy viviendo, Señor, ya no quiero vivir. Pero si tú me ayudas una semana a dejar de tomar, porque yo me di cuenta que el alcohol me trajo muchos problemas también. Si tú me ayudas una semana a dejar de tomar, yo regreso a una iglesia. Wow. Fue lo que la condición que le pese a Dios, ¿no? Sí. ¿Y qué creen? Que eso fue un domingo, comenzó a correr la semana, dio el viernes y no llevaba ni una sola gota de alcohol. Por una u otra cosa, nadie me invitó a tomar, no había probado una sola gota de alcohol. Yo por una parte me sentí ansioso, pero por otra parte feliz de que llevaba 5 días limpio. Y ya el sábado, y parecía que el sábado todo se puso en mi contra. Porque el día sábado todos me empiezan a invitar a tomar. Amigos, digo amigos porque no son amigos. En su momento fueron conocidos. Van a la casa también a quererme sonsacar, a tocarme. Antes había el Messenger, pues los zumbidos del Messenger ahí a todo lo que daban en la computadora. Ese sábado toda la tentación a todo lo que daba. Imagínense alguien que lleva en ese momento 6 días sin tomar y llevar 11 meses tomando diario, pues la ansiedad empezó a atacarme, la ansiedad empezó a atacarme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero en ese momento de ansiedad tan fuerte, recordé lo que le había dicho al Señor el domingo en la mañana. Si tú me ayudas a dejar de tomar una semana, yo me vuelvo a congregar. Dije, no, Señor, ya vamos en sábado, ya estoy del otro lado. Me encerré en mi cuarto y ya no salí ese día. Pero aquí viene mi primer encuentro, porque hablamos de un encuentro con Jesús, pero yo creo que hay un primer encuentro, pero después tenemos más experiencias en el recorrido con Jesús. Pero ese primer encuentro da el domingo. Yo había quedado con Dios de regresar a una iglesia y que me quedo dormido. Me quedé dormido, pero ese día pasó algo sobrenatural. Ahí fue nuevamente mi encuentro con lo sobrenatural. En mi iglesia de pequeño yo viví cosas sobrenaturales, como la liberación, el don de lenguas. Sí. Llegué a ver la escarcha, pero en ese tiempo que me aparté, pues no viví nada sobrenatural más que para mal. Cosas sobrenaturales, pero para mal. Pero ese día fue mi encuentro nuevamente con lo sobrenatural de Dios, porque estaba dormido y de repente su voz audible, es la única vez que yo puedo decir que he escuchado la voz audible de Dios, así como si estamos hablando ahorita. Wow. En el que dormido escucho su voz. Ajá. Trae el cielo a la tierra. Wow. Entre sueños me despierto. Yo digo, primero estoy soñando. Me vuelvo a acostar y nuevamente esa voz, pero con autoridad y más fuerte. Trae el cielo a la tierra. Me desperté, dije, otra vez esta voz. Salgo de mi cuarto y salgo a la casa para ver si no era mi mamá escuchando prédicas, porque ella compraba cassettes o CDs y escuchaba las prédicas en la casa. Y dije, a lo mejor es mi mamá escuchando una prédica. Para mi sorpresa ya se había venido a la iglesia, ya me había quedado dormido. Wow. Y dije, bueno, Señor, pues hice el intento, pero ya se fueron a la iglesia, me voy a dormir otra vez. Me vuelvo a acostar. Y una tercera vez más fuerte. ¡Trae el cielo a la tierra! En ese momento me desperté y entendí que era Dios, que tenía que ir a una iglesia, como le había dicho, a regresar. En su momento no lo había entendido, pero ya más adelante, con conocimiento de la palabra, con lectura de la palabra, me recordé al profeta Samuel, cuando él estaba dormido y de repente la voz de Dios le habla y él no la reconocía, pero Elí sí la reconocía y le dice, ¿sabes qué? Es Dios quien te está hablando. Yo en ese momento ya tenía un trasfondo de conocer de Dios
Y hasta la tercera vez dije, eres tú, Dios. Eres tú, Dios. Pues rápido me alisto, me salgo para buscar la iglesia como le había dicho a Dios. Y en el momento que me salgo, pues yo salía rumbo a las micheladas, rumbo al mercado. Porque dije, Dios, si no encuentro una iglesia, pues ya tan siquiera voy a llegar a las micheladas. Ya no, esto no venía de ti. Y voy a las micheladas porque se me antoja una en ese momento. Entonces yo iba camino al mercado, a las micheladas. Y justamente camino al mercado, a las micheladas, empiezo a escuchar las alabanzas de una iglesia. Comienzo a escuchar, no se me va a olvidar el nombre de esa iglesia donde entré, Nueva Vida. Nueva Vida, justamente ahí estaba por iniciar mi nueva vida. Entro el tiempo de alabanzas y como ya conocí algunas alabanzas, pues me empiezo a gozar y el Espíritu Santo me empieza a tocar, me empiezo a quebrantar. Pero mientras estaba alabando, a mi lado izquierdo, un señor estaba gritando durante todo el tiempo de alabanza, ¡la sangre del Cordero! ¡La sangre del Cordero! Yo imagino que otros hermanos estaban, este cuate no nos deja alabar a gusto. A mí no se me hace raro porque me tocó una temporada en la cual de repente el Espíritu Santo interrumpía la reunión. Y de repente escuchaba a alguien por allá hablando en lenguas o alguien de repente interrumpía al pastor y profetizaba algo. A mí me tocó esa temporada en la iglesia de chico. Entonces eso no se me hacía tan loco. Y empezó a gritar la sangre del Cordero. Bueno, acaba la reunión, ya está por finalizar. El pastor de esa iglesia, que no me acuerdo el nombre, el pastor ni lo que predicó, me acuerdo. Pero hace el llamado al altar. A mí me dio pena. No me sentía digno de pasar al altar a recibir a Jesús. Pero desde mi lugar hice esa oración. Recibí a Jesús ese día. Ya por una conciencia propia, un compromiso propio. Y después el pastor dice, ahora iglesia, ya que acaban de recibir estas personas a Jesús, vamos a orar por ellos, extiendan sus manos. En el momento que nos extiendan sus manos y que cierro los ojos, entro a una visión. Y hagan de cuenta que las personas que estaban así enfrente, con los ojos cerrados en la visión, comienzo a ver como un contorno en ellos. Para darme a explicar, digo, el aura, una luz, no es eso, pero para que alguien nos entienda allá, empiezo a ver una luz alrededor de las personas por las cuales estábamos orando al frente que acababan de recibir a Jesús. Y decía, wow, Señor, eso también estará pasando en mí. Y estaba así orando, pero de repente así conforme iba avanzando la mano, llegó una persona que en vez de ver una luz, ve una sombra. Y dije, no, esta persona debe estar peor que yo, por esa voy a orar. Y así me puse a orar por la persona. Y mientras oraba, esa sombra se empezaba a acercar, y hasta que la tenía aquí de frente abrí los ojos. ¿Quién creen que era? Era el hombre que estaba gritando acá de este lado izquierdo, la sangre del Cordero. Ese hombre era la sombra que ya tenía aquí de frente. Cuando abro los ojos, me abraza. Sentí un abrazo tan cálido. Lo que no entiendo al día de hoy es por qué era una sombra y lo otro es una luz. Pero sentí un abrazo tan cálido y en ese momento que lo abrazo, se cae. ¡Pah! Me saqué de onda. De repente, por impulso, sin yo pensar, voy y abrazo a una señora que estaba allá, misma congregante de esa iglesia. En el momento que la abrazo, ¡pah! Se cae. Yo en ese momento no lo entendía, pero ahora entiendo que era el Espíritu Santo que en ese momento estaba en la reunión moviéndose fuerte. Cuando se cae la segunda señora, pues yo me salgo corriendo porque se me empezaron a quedar viendo personas de esa iglesia. Ese fue mi encuentro con Jesús. Y a partir de ahí, regresé a la iglesia donde niño, pero ya regresé a hablar con el pastor para comprometerme a servir y a estar ahí ya más continuamente. Y pasaron muchas cosas sobrenaturales, sueños, visiones que el Señor me empezó a meter y me empezó a formar para también nuevamente restaurarme. Así fue mi primer encuentro con Jesús. Qué maravilloso. Pues qué importante es esto, ¿no? Porque por ahí dicen que Dios no llega tarde, sino llega en el momento preciso. Creo que era el tiempo correcto donde Dios te estaba llamando. Y qué maravilloso que, a pesar, algo que me queda claro, yo lo he visto. Dos cosas que quiero rescatar aquí. Una, las oraciones de
las madres Llenas más, son son poderosas. Yo estaba escuchando apenas un testimonio poderosas. de un pastor que ahorita está levantando una iglesia en Guadalajara. Amigo, antes de que entres, Elsa, te quiero decir algo. Les quiero decir algo. Yo escuché esa oración de mi madre, pero mi madre llevaba años orando para que desera. Ya, eso era todo. Entonces, es eso, o sea, es que es eso. Entonces, igual el mismo testimonio que se llama 40 días, creo que los que hicieron sus papás de este joven por él, y dice que en el día 37 fue cuando su mamá oró por él y que le decía, Señor, cuida a mi hijo, que la copa que esté tomando le sepa fea. Sí, que y sí, o sí, eso pasó y justo le elimina a la gente y justo él ya no pudo estar en ese antro que estaba, salió, se regresó para el lugar donde vivía y después sus amigos tuvieron un accidente y después él regresó a su casa y vio justo eso, las oraciones de sus padres, que esa es la gracia, estamos hablando de eso, o sea, la gracia de Jesús es tan maravillosa, es tan hermosa, pero también las oraciones de tú como madre, si tú estás viendo este podcast como padre, No dejen de orar. no, o sea, porque a veces, y lo que decían ahí, subestimamos tanto la oración y la oración tiene poder, o sea, ahí decía también, el que alguien ore por ti, el que alguien doble rodillas, el que tú dobles rodillas, y a veces como cristianos perdemos eso, pero la oración es poderosa y creo que es tiempo de volver a, y pues vemos aquí el testimonio del pastor, cómo Dios lo escató gracias a una oración de una madre, un padre, La amo a mi madre. que clamaban, y yo creo que si él está aquí es por eso. Yo también pongo el ejemplo, yo también un tiempo me alejé, y yo le cuento luego a la iglesia cómo en las madrugadas mi mamá entraba y yo le escuchaba que ella oraba y declaraba la palabra, él va a ser un siervo de Dios, él va a predicar tu palabra, él es tu hijo. Y también una vez escuché el testimonio de los de Miel San Marcos, cuando entró Jos a la casa alcoholizado después de una fiesta, sus papás orando y le decían, ahí viene el siervo de Dios, ¿no? Y eso también marcó sus corazones. Oh, amigo, hay un pastor que fíjate, es de allá del sur, se llama Julio, no, se me olvidó ahorita su apellido, pero este pastor llegó a un punto en el que se volvió no solamente gay, sino transexual. En la esquina donde él estaba, a la otra esquina estaba su papá orando por él. ¡Wow! Este es mi profeta, este es el profeta de Dios, el pastor, ¿no? Y ahorita Dios lo está usando tremendamente y tuvo esa conversión a causa también de la oración de su padre. Entonces, lo que queremos dejar en claro en esta podcast el día de hoy es eso, o sea, que las oraciones de tú como madre o como padre o como hermano, como pastor, como líder, van a dar resultado. A veces tarda, pero Dios siempre responde. Yo les pregunto a la iglesia, ¿el Señor siempre responde nuestras oraciones? Y yo digo, sí, o sea, siempre, claro. No en el momento que nosotros... No en nuestro tiempo. Exacto, porque a veces decimos, pastor, Señor, dame este trabajo, transforma, pero es el tiempo de Dios, pero Él responde a nuestras oraciones. Sí, es eso, o sea, de que yo también se me venía mucho a la mente el testimonio de ese pastor, ¿no? Y viendo cómo realmente las oraciones de una madre, de un padre, de alguien que realmente nos ama, Sí. es lo que puede llevar a la salvación de alguien, realmente a la salvación y al propósito. Yo creo perfectamente que durante todo este tiempo que usted dice que su mamá duró, bueno, haciendo cuentas, ¿no? Fueron aproximadamente unos 4 o 5 años. más años que estaba alejado. Y yo estoy seguro que en todo ese tiempo hubo una madre que estuvo intercediendo fuertemente con Dios por la vida de su hijo, y a pesar de las ansiedades, a pesar de los pensamientos de suicidio, siempre hubo algo que lo guardó, porque en estos ámbitos, en estos círculos de gente, vamos a decir underground, en el pecado, pues siempre hay peligro. Siempre estamos a la acechanza del enemigo en todo momento, y vienen estos delirios de persecución, miedo, sientes que en cualquier momento pues ya va a ser tu último día, ¿no? Pero definitivamente había algo que lo estaba cubriendo, y era, como decía el Señor, ¿no? La sangre del cordero. Justo,
Y pues para ir avanzando, porque todavía tenemos un par de preguntas más o un par de puntos más que tocar, vamos rápido. ¿Cómo fue ese llamado? O sea, ok, regresó, empezó a servir, se empezó a comprometer y ¿cómo fue ese llamado hasta ahora que dice que lleva 2 años pastoreando la iglesia Gloria? Pero ¿cómo fue que Dios te llamó? ¿Cómo fue que tú sabías que a esto te querías dedicar? Entonces, rápidamente que nos cuentes ahí, conciso, ¿cómo fue eso que Dios te llamó al pastorado? Conciso. Ahí en mi primera iglesia me regresé y comencé a servir. Estuve cerca del pastor, vi muchas experiencias. Estuve en la alabanza y después me llaman para la alabanza. Y llega un momento en el que ya estamos ahí sirviendo, pero por cuestiones de trabajo, yo lo oraba mucho al Señor por un trabajo con ciertas características, con ciertos ingresos, porque acabo la universidad, estudié una licenciatura en Administración y Dirección Empresarial. Acabo la universidad, la carrera, y estaba orando por un trabajo en específico porque yo llevaba 2 años trabajando y estudiando, pero el sueldo era pues promedio. Yo ya quería algo más con la experiencia que Dios ya me había permitido desarrollar. Pues justamente llega un trabajo con esas características. Y cuando llega ese trabajo con esas características, pues comienzo a movilizarme de mi zona. Y es cuando más adelante llego a Ciudad de México. Ya no me daba tiempo de trasladarme de Ciudad de México hasta Cuautitlán para llegar a servir y a congregarme. Entonces me puse a orar, le decía al Señor, Señor, pues tengo que congregarme, yo no puedo vivir sin congregarme, inclusive sin servirte. No me siento bien, así. Entonces yo me acuerdo que en redes sociales escuchaba luego prédicas, aparte de las de mi pastor, y llegué a ver a un pastor, al pastor, escuchar sus prédicas. Y me gustaba mucho cómo predicaba, aprendía mucho también de sus prédicas. Y en una prédica él dice, estamos iniciando nuestra iglesia en Ciudad de México. Y dije, aquí, ese pastor que me gusta cómo predica, están iniciando una iglesia aquí en Ciudad de México. Fui como llegué a esta iglesia, ahí fue mi segunda iglesia. Ahí desde que llegué, pues comencé a congregarme, pero luego a servir, ya venía del servicio, ya luego quería también servir. Cuando alguien ya tiene ese llamado, ya no puede estar. Ya no puedes estar como oyente, sino ya eres hacedor. Ya no somos demandantes, sino ofertantes. Oferta, amén. Y ahí estuvimos, Dios nos permitió vivir muchas cosas maravillosas aquí en esta iglesia. Pero justamente en el pico, yo considero así, de donde Dios me estaba usando en esta iglesia, aquí en la Ciudad de México, de un equipo que en su momento me entregaron de 8 personas, ya éramos un equipo de 300 servidores más o menos, saliendo a compartir a las calles, hospitales, cárceles, orfanatos, diferentes puntos, por la gracia de Dios. Porque tú estabas en el área de evangelismo, ¿no? Ajá, pasé por diferentes áreas allí en la iglesia. Empecé en los baños, ahí fue la primera área donde llegamos porque nadie quería servir ahí, lavando baños o viendo que estuvieran limpios. Y eso, Dios te va formando, Dios te va formando. Mira, para todos los que están allá, a veces queremos la posición sin el proceso. Es algo importante y hay que vivir el proceso. Para ti, joven, que nos estás viendo, a veces tú quisieras ya estar aquí en un podcast, quisieras ya salir a predicar a algún lado, pero Dios tiene una formación porque tiene que formar nuestro carácter. Empecé ahí y yo no renegaba. Yo sabía que donde Dios me pusiera a servir, tenía que estar, era el lugar. Pasé por diferentes áreas donde Dios me fue formando. Viajé a otros estados a servir también a congresos de la iglesia. Capacité a equipos de otros campus, de la misma iglesia y de otras iglesias. Pero en ese punto, en ese pico, pasaron muchas cosas en las cuales estaba yo pasando por un desierto en la vida personal, en el ministerio siendo usado por Dios, el equipo multiplicándose, colaborando con empresas. La primera vez que vino Montesanto a México, nosotros hicimos una actividad de evangelismo con Montesanto cuando no eran así de famosos como son ahora. La primera vez que llegaron aquí a México, justo por una venezolana, una amiga venezolana, Luz, si ves este podcast, saludos. Veníamos en el auto justo al refugio en ese momento de los ucranianos. Íbamos a llevar víveres, a compartirles la palabra. Y cuando íbamos en el carro, a mí me gusta mucho escuchar la música de mis acompañantes en el auto. Y le dije a esta amiga, a ver, ponte música.
ella empieza a poner a Montesanto. Cuando empecé a escucharlos dije, ¿quiénes son estos brothers? Sí. Yo, sabes, cuando los escuché me ministraron de la manera en la que me ministra la música de Marcos Brunet. Me metí al espíritu, me ministraron como en su momento me ministraba Barak. Dije, wow, ¿qué es esto, amiga? Me dicen, ay, amigo, se llaman Montesanto, son unos jóvenes que Dios está levantando ahí en Venezuela. Debería escuchar su música. Le digo, no, sí está buena. Ese día en la noche llegué, escuché la música de Montesanto, los busqué en redes y dije, wow, Señor, estos chavos no sé qué tienen, pero me conectan a tu presencia. Ahí es una historia bien, bien chida que se vivió con Montesanto, pero para no meternos tanto ahí. Entonces, en el pico en el que Dios estaba en el ministerio llevándome a otros niveles, usándome inclusive fuera de la casa, de la iglesia, yo en mi vida personal estaba pasando por un desierto fuerte. Había terminado una relación con la cual estaba por casarme con una colombiana. Wow. Y había terminado esa relación. En la iglesia se comenzó a levantar oposición en mi contra, dentro de la misma iglesia, con algunos líderes que como que les incomodaba la exposición que Dios me estaba dando. No era Emiliano, era Dios quien estaba ahí haciendo la obra. Y estaba pasando en ese desierto. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque aquí ya hay algo que no me siento bien. Los sábados que vamos a hacer actividades de evangelismo en la semana me siento bien, pero llego el domingo y acá a la casa ya no me siento a gusto. Porque llegó un punto en el que pastores de casa me dejaron de hablar por cuestiones que yo les preguntaba, o inclusive por esa exposición, porque habían domingos que mucha gente iba a la iglesia y en vez de acercarse, inclusive a veces con algunos líderes o pastores de la iglesia, venían a que orara por ellos, de las calles, del evangelismo que hacíamos, venían a que oráramos por ellos. Me sentí en ese desierto y le decía a Dios, ¿qué hago? Un amigo de aquí de la Ciudad de México, el pastor Israel Toga, me dice, amigo, era una noche profética. Yo hace mucho que no había estado conectado con lo profético, porque acá en la iglesia donde estaba no había un mover del Espíritu Santo, no se hablaba de los dones, no se instruía en cuanto a los 5 ministerios, no había profetas, apóstoles, casi mucho estaba centralizado en el pastor. Entre ese desierto y entre ese despertar o esa conexión con el Espíritu que había en mí, inquietándome del por qué no veo esto en la iglesia, el por qué sirvió en la palabra que están sucediendo milagros si yo los vi de pequeño, por qué sirvió en la palabra un mover del Espíritu y aquí no lo veo, ¿qué está pasando? Hubo esa confusión en mí que fueron parte de las preguntas que yo les hacía a mis pastores en ese momento, que ellos no entendían porque no era como que esa misma conexión con el Espíritu en cuanto a los dones, ¿no? A lo mejor sí en cuanto a algunos resultados del fruto del Espíritu, pero en cuanto a dones no. El pastor Israel Toga me invita a esa noche profética. Y en esa noche profética llega un amigo profeta que es de Guatemala, que se llama Jorge Sales, que ese día estaba compartiendo y él está hablando justamente de desiertos. Cuando él está hablando acerca de desiertos, era de esas veces que la palabra te cae, pero sí, como un balde de agua fría, te cae fresca, te cae rica, y dice, Señor, me estás hablando, me estás hablando. Esto es en parte para mí. Y el profeta de repente dice, todos vamos a pasar por desiertos. Y yo veo una mujer, ya un joven que están pasando por desiertos, y ese joven eres tú. Wow. Así te la soltó y ese joven eres tú. Yo me quedé así. Me dice, ven, pasa. Me pasa a la plataforma. Me comienza a decir lo que hacíamos ahí en el área de servicio que estaba. Yo te veo en metros, yo te veo en las calles y te veo como un joven muy activo que donde quiera que vas aprovechas para compartir la palabra. Y dice, pero el Señor te dice que es momento de que dejes lo que estás haciendo. Justo lo que yo le había dicho al Señor. Háblame, dime algo para saber que aquí ya se terminó o que algo más tengo que hacer para tu obra. Me dice, es momento de que dejes lo que estás haciendo y inicies tu propia casa de oración. Yo al momento no entendí ese lenguaje porque no era mi lenguaje, la cultura de la casa donde yo estaba. Pero ya después entendí, ya entendí que es casa de oración. Dice, sí, es momento de que inicies tu propia casa de oración. Dice, a mediados del 2023 Dios te va a comenzar a levantar como pastor. Yo me quedé así y ahí fue cuando entendí casa de oración, que iniciaron una iglesia.
Y él me dice eso, y en mi mente es, sí, ok, Señor, pues eso es lo que me llamas, pero ¿con qué recursos, no? ¿Cómo le voy a hacer? Se ve fácil, pero pues tengo que también trabajar, porque en ese momento pues estaba iniciando mi cafetería, y apenas en el inicio del negocio pues son muchas bajas, más bajas que altas, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Eso en mi mente. Y Dios responde a través del profeta. Y no te preocupes por las finanzas, porque en su momento yo mismo me voy a encargar de construirte tu iglesia, me dijo el profeta. Y allá habían pastores en ese servicio, y le dice, pastores, vamos a apoyar a este joven porque Dios lo va a usar. Yo hasta me senté así, pues comprometido y confundido a la vez, y ya cuando me bajo, como que entro en sí y me quedo pensando, porque es joven el profeta. Sí. Es joven ese profeta, el profeta, mi amigo Jorge, saludos también si escucha el podcast. Y dije, pero ¿cómo Dios este joven me va a dar para construir una iglesia? Seguro a lo mejor, y en ese momento decía, a lo mejor y esta es una falsa profecía, no sé. Me quedé todavía dudando, ¿no? Sí. Eso fue un domingo, al siguiente domingo. Se ríen porque ya han hablado de este tema, ¿verdad? De falsos profetas. Sí vi ese episodio. Y me quedé así, pero fíjense lo curioso. Suéltala. Otra. Es un tema para otra... Para otro podcast. Pues pasó eso, yo me quedé. Paréntesis, ahora que venga el profeta Kalman, falsos profetas, ¿no? Esa va a estar buena, con el profeta Kalman, no me lo voy a perder. Y de repente me quedo así. Eso fue un domingo, les estaba platicando. Al siguiente domingo me piden el liderazgo que llevaba ahí en la iglesia. Wow. No de la manera más bonita, una manera, Claro. sí, que no me gustó en su momento, pero que entendí era de parte de Dios y era necesaria. Porque imagínense esto, si a José sus hermanos no lo hubieran vendido, Ajá. sus hermanos, familia, Sí. no lo hubieran vendido, él no se estuviera conectando al propósito que Dios tenía para él. Y eso es importante porque hay veces que no entendemos los procesos o las situaciones por las cuales Dios nos manda y a veces no pareciera lo más bonito o lo más adecuado, pero es necesario. No lo entendemos al momento. Así me pasó cuando Dios me hace el llamado. Yo tuve que pasar un proceso donde tuve que salir de la iglesia de mis padres, la iglesia donde decían, no, tú eres el sucesor, tú eres el que te vas a quedar. Hasta el relevo. El relevo. Y como tú dices, o sea, yo también sentía cierta seguridad, pues sí, el día de mañana todo esto va a ser mío y cosas así, y Dios me sacó sin nada, o sea, así como tú dices, como a José, fui llevado al desierto, al proceso, el de decir, dependo totalmente de ti, o sea, sin recursos, sin una persona. Sin un respaldo. Ajá, exactamente. Y creo que a veces eso es lo que no entendemos, porque decimos, es que Dios dijo que yo voy a hacer esto, que yo voy a tener esto, lo que tú quieras, cualquier palabra profética, pero a veces todo pareciera en contra de, como el sueño de José. El sueño de José era grande, pero el proceso era Fue de años y desafiante. por eso a veces mi pastor dice, Dios nos muestra los sueños, pero no los procesos, porque a veces como seres humanos somos tan mediocres que decimos, Señor, Le podemos subir. si me vas a pasar por este proceso, Mejor no. mejor no quiero el ministerio. No. Y ahorita me fui corto, pero son muchos procesos. También Dios en su momento en la formación te va conectando con personas. Dios me fue conectando y enseñando también a través de hombres de Dios. Pero en ese momento, pues sí fue el shock y sí, mi corazón se dolió aún más. Ajá. Aún más se dolió mi corazón, ¿no? De la manera en la que pasó. Dejé de servir. Ya me estaba yendo solamente a congregar. Y en ese tiempo que nada más estaba congregándome, que ya habían pasado un par de meses, de repente, una amiga que ahorita se congrega y es parte del liderazgo de acá de Iglesia Gloria, me marca. Ella estaba en Texas, Estados Unidos. Me marca, yo estaba trabajando en la cafetería. Me dice, amigo, necesito hablar urgentemente contigo. Y yo le dije, amiga, me agarraste en un día que pues estoy movido, ¿será que urge mucho? Bueno, mañana temprano, pero no dejemos pasar el tiempo. Al día siguiente me llama. Me dice, amigo, es que estaba acá en Texas y en la iglesia donde me congrego por acá, se acercó un profeta y me dijo que si yo conocía a algún Emiliano. Y el único Emiliano que conozco pues eres tú.
y me dice que Dios lo levantó en la madrugada y tiene una palabra para ti. Y el profeta está aquí conmigo por teléfono. Y me habla este profeta, igual se llama Jorge, Jorge Rojas. Pero este ya es un profeta más experimentado, en ese entonces de 40 años de ministerio profético. Es decir, su profecía ya era más puntual y con cosas más personales. Me empieza a hablar, me dice, Emiliano, yo no te conozco, tú no me conoces, pero el Señor me está dando esta palabra para ti. ¡Fum! Me suelta la palabra, igual me confirma lo del primer profeta. Me empieza a dar instrucciones clave, y una de estas la comparto y también para que quede ya a memoria y otros la escuchen. Él me dice, Emiliano, el Señor como David te va a llevar a niveles de influencia altos. Me dice, pero mucha atención, porque en el momento en el que pienses que es por ti, y se los comparto aquí para que en el momento que me vean, a lo mejor que Dios me esté usando y piense que soy yo, me digan, hey, pastor, acuérdate lo que nos contaste, ¿eh? Dice, en el momento que pienses que es por ti y dejes de darle la gloria a Dios, así como David estaba en influencia, te pasará como con Saúl. Wow. Todo te será quitado. Esa es una advertencia que tengo aquí desde esa profecía. Pasa eso y digo, Dios, pues eres tú. ¿Cómo que este hombre de Guatemala que yo no conocía y que por teléfono es de Estados Unidos y tampoco conozco me están dando esta instrucción? Eres tú, Señor, no puedo ir a tu llamado. Pues yo no quería pastorear. Yo en mi mente estaba, no, pues si voy a seguir en la obra, quiero predicar, quiero seguir predicando y compartir la palabra y que me inviten un evangelista, que me inviten a lugares a predicar. Yo le huía, yo no quería ser pastor, pero Dios me estaba llamando y yo prefería tomar el llamado a hacer mi voluntad. De ahí hubo otro proceso de formación, pero justamente en el mediados del 2023 se me llama a abrir una casa, abrir mi cafetería para predicar la palabra. La abro la cafetería, comienzo a invitar a un par de amigos y comienza a llegar la gente. Justamente como dijo el profeta Jorge Sales de Guatemala, a mediados del 2023 pasó eso y comenzó a llegar la gente. Y ahí es donde ya empezamos el pastorado. Primero en un grupo en la cafetería y ya no cabíamos ahí. Y Dios nos retó pues a salir de ahí. Buscaba un lugar más amplio. Y de repente vi un jardincito de fiestas como para unas 150 personas. Decía, aquí va a ser. Está bonito, está un buen número para el siguiente salto. En ese momento éramos como unas 25, 30 personas ahí en la cafetería. Y dije, pues eso está bien para un siguiente salto. Pero de repente cuando voy pasando por un auditorio de mi comunidad, el auditorio más grande, el Espíritu Santo me llama la atención, voltea acá. Siempre algo que el Señor me retó es en creerle en grande. Creerle en grande. Entonces cuando volteé a ver ese auditorio dije, no, Señor, pero somos 30 personas y voy iniciando, ¿cómo Ese tan grande. ¿Cómo es tan grande? ¿O con qué recursos? ¿O será que me lo van a prestar? ¿O cómo lo voy a hacer? Y la primera vez mandé a un par de hermanos a que preguntaran. Les negaron, les dijeron, no, aquí no se pueden hacer eventos religiosos. Ah, sí. Y dije, bueno, Señor, pues lo intenté. Vuelvo a pasar y el Espíritu Santo me vuelve a decir, aquí va a ser. Wow. Hago una junta con las personas encargadas del auditorio. Les presento. Les digo, no solamente quiero hacer el auditorio, sino quiero ayudar a la comunidad en lo que ustedes me digan, a pintar la comunidad, a barrer, a lo que ustedes quieran. Yo quiero contribuir a que la comunidad mejore. Y se nos abrió la puerta en ese auditorio, estamos ahí. En ese auditorio es como para unas 800 personas. Y apenas la iglesia somos un promedio de 70, 80 personas. El 10%. El 10% ahorita. Y entonces estamos en el centro del auditorio y todo esto aún queda. Entonces, así fue el llamado y ahorita estamos por... Dios sí nos ha permitido hacer eventos grandes en ese auditorio. Apenas hicimos un evento de evangelismo grande. Y ahorita en el año 2 vamos a hacer un congreso en el cual se tiene por título Los 5 en Acción. Y esperamos que en ese auditorio lleguen muchos invitados. Iglesia en general es un congreso no para nuestra iglesia, sino para la iglesia en general. Pero así fue en cuanto al llamado a pastor. Por un mover profético. Yo no me esperaba que fuera por un mover profético, sino por un mover profético. Me volví a conectar a los 5 ministerios y al mover del Espíritu Santo. Yo quiero opinar sobre este tema, ¿no? De que a veces
le tenemos como ese miedo al llamado, ¿no? Le tenemos miedo a la asignación de Dios. Aquí hemos visto muchas situaciones en las que hemos tenido pues, profetas, pastores, apóstoles, evangelistas que a muchos han llamado, a muchos han dado palabra y muchos nos quedamos en el amén, ¿no? En amén. Pero qué importante es cuando realmente trabajamos la palabra, ¿no? Algo que me quedó de hace tiempo que me enseñaba mi pastora. La pastora me decía, el Señor te puede dar palabra profética hasta, mejor dicho, o sea, que vas a ser empresario, vas a ser pastor, vas a ser prosperado, pero tú tienes que trabajar en la palabra. Y cuando avanzamos en el trabajo de la palabra, cuando literalmente arrebatamos la bendición, ahí es cuando el Señor va actuando, va abriendo las puertas. Y a mí me parece impresionante lo que nos está contando Paz, porque nos dice que usted apenas va a cumplir 2 años como en el pastorado y se le abrieron las puertas para un auditorio de 800 personas. O sea, son cosas que hemos hablado aquí con el Paz sobre eso, ¿no? De que a veces hay pastores que no queremos tampoco caer en crítica, ni mucho menos, pero pues sabemos personas que quizás nuestra mentalidad es un poco más reducida. Que no creen en Dios. Entonces nos quedamos en el lugar de que, bueno, fácilmente usted cómodo está, no, en la cafetería estoy bien, pongo una carpa, 10, 20 personas más, unas sillitas, listo. Pero Dios le mostró lo mucho y lo que usted decía, qué importante es creerle a Dios en lo grande. Eso es lo más importante. Y es que Dios te va pasando por experiencias que te dimensiona, te conecta con hombres de Dios, con experiencias en las que yo venía de una iglesia grande. Ajá. Entonces mi mente ya no estaba dimensionada a algo pequeño, algo grande. Luego Dios me ha permitido viajar a otros países, a iglesias como Casa de Dios, que lo ves y dices, wow, Señor. No tiene fin. A iglesias como MCI, allá en Colombia, que dices, wow, Señor. A iglesias en Panamá, como la iglesia del pastor Moisés Ver, que igual dices, wow, Señor, este mover y este tamaño. En las que Dios te va dimensionando, dices, Dios, si tú lo hiciste con alguien más, y si tú me diste una palabra, eso basta. Así es. Algo muy importante que decías, te pueden dar palabra, pero acuérdense que las profecías son condicionadas. Te pueden dar la palabra, pero si tú no caminas en la voluntad de Dios y das los pasos de fe para que esa palabra suceda, si no das esos pasos de fe, si no caminas en la voluntad de Dios, aunque te hayan dado esa palabra no se va a cumplir. Y en la Biblia hay varios ejemplos, no me quiero meter a los ejemplos porque profundizaríamos, nos meteríamos a profundidad, pero si te dieran una palabra, si ya hay una palabra de parte de Dios, agárrate de esa palabra y comienza a dar los pasos de fe, porque al principio va a ser una palabra, pero conforme vas avanzando, de repente Dios te va a traer otra palabra, y en tu tiempo con Dios leyendo la palabra, Dios te va a revelar más palabra, y la palabra continúa, pero son esos pasos de fe que creo que tú lo sabes, pastor, tú los has dado también, y conforme los vas dando, Dios va abriendo el panorama y te va conectando con personas. Yo creo que esta conexión que también ahora tengo contigo, Paz, son de las conexiones de Dios. Hay conexiones que vienen de parte de Dios y esta conexión yo así la veo, amigo, que Dios nos va conectando, pero eso es muy importante, no solamente recibir la palabra, sino creerle a Dios de la palabra. Y es que eso es importante. Yo lo predicaba el día domingo hablando de la amistad. Hay amistades de temporada y hay amistades de propósito. Las amistades de temporada, como tú decías, los amigos de graffiti, fueron una temporada, ¿no? Pero los amigos de propósito son los que te van a dimensionar, ¿sí? Dices, te van a llevar, van a ensanchar tu mente, te van a llevar a otro nivel donde tal vez te incomodan, porque también un amigo de propósito no te va a decir siempre lo que tú quieres escuchar. Te va a incomodar, te va a decir, ¿sabes qué? O sea, creo que estás mal aquí, creo que tienes que mejorar esto, tienes que creerle a Dios. Y esos son los que te llevan. Y en la palabra profética necesitamos esos amigos de propósito que nos lleven a cumplir esa palabra profética. Yo decía, no todo depende de tu fe, o sea, claro que sí, pero también depende de la gente con la que te rodeas. Es importante las relaciones. Y entonces, De hecho. yo veo este testimonio y digo, wow, o sea, tú estás, y también
quiero aclarar algo antes de no hablar mal, ni estamos hablando de mal de la iglesia. Fue el proceso. Sí, No, no, hay muchas cosas buenas y fue el proceso. y Dios me preparó muchas cosas ahí de bendición. Permitió ahí y también Dios permitió que estuvieras ahí, que pasaras ese proceso en el liderazgo con la gente. Y formó tu... Formó ciertas áreas de mi vida. Yo lo digo, yo salí de la iglesia de mis papás y no es que la iglesia de mis papás estuviera mal, No, pero era el proceso porque era entiendo. procesos. Y claro, yo también digo, hay todo tipo de iglesias para todo tipo de personas. Ellos alcanzan un tipo de personas que nosotros no podemos alcanzar. Nosotros alcanzamos un tipo de personas que ellos no pueden alcanzar y tú alcanzas otro tipo de personas. La obra tiene Y esa es la multigracia de Jesús y que hay todo tipo de iglesias para todo tipo de personas, pero son los procesos que te están formando para alcanzar el propósito. Y qué maravilloso. Y creo que este sería un consejo que le tendríamos que dejar a los jóvenes en el siguiente punto. Es eso. Porque ahora los jóvenes y la mayoría de gente, el otro día íbamos a un congreso justo en Casa de Dios y hay un profeta que siempre va mucho y que decía, ¿quién quiere una palabra profética? Y todos, ¿no? Todos queremos una palabra profética. No está mal. No está mal. Pero algo que mi esposa nos enseña aquí, ella también se mueve mucho en ese mundo profético. Ella decía, yo no quiero una palabra profética, yo quiero ser la profeta. Porque las personas dependen de la voz del profeta, pero el profeta depende de la voz de Dios. Amén. Entonces, Tremendo. Eso es, como joven, no está mal que anheles las palabras proféticas, no está mal que te gusten los eventos de avivamiento. Yo me formaba para la palabra y nunca me llevaba hasta que de repente cayó. Exacto, pero ¿qué más? Justo en el podcast de lo que estamos hablando, el testimonio de este pastor, decían, no están mal las experiencias, no está mal, todo es a través de una experiencia, pero lo importante es que tú tengas tus experiencias con el Dios de la profecía, Amén. Dios de las palabras, tú personales. Dejar de requerir una experiencia y tener más una intimidad. Así es. Eso Entonces, es bueno. creo que sería un consejo que podríamos darle a los jóvenes, ¿no? Tú lo sabes y creo que eso es importante, Paz. En esa parte los consejos es importante y quiero recalcar, más que buscar el liderazgo, más que buscar el llamado, más que buscar la palabra del profeta, hay que buscar al Señor. Sí. Al Dios que da la palabra. ¿Y dónde más lo vamos a buscar? Porque a veces, yo he entendido esto, a veces tú dijiste algo muy importante ahorita, de cuando yo sienta que ya, a veces vemos que Dios nos utiliza, que tenemos unción, que Dios nos avala, que la gente nos dice que bien predicas, me ministraste. Pero a veces llegamos a enaltecernos y pensar que somos nosotros, no. Y Dios utiliza los procesos donde nos humilla, Para decirnos, donde en algún momento, como el proceso que tú pasaste, no hay plataforma, no hay gracias por la palabra, qué unción, para que ahí en ese momento volteemos los ojos y voltemos los ojos a Dios y digamos, otra vez, o sea, ¿sí? de la nada otra vez, ahí háblame tú otra vez, ministrame tú sin que la gente me alabe, me adule, me diga, ¿sí? sino que seamos tú y yo. Y a veces es ahí donde ya los jóvenes dicen, no, pues si yo ya estaba acá, liderando 400, 500 personas, la gente se me acercaba y me decía, ministrame la palabra que me diste en la calle, ya cero, nada, y tú y solamente Dios. Pero es ahí donde muchos jóvenes dicen, mejor me voy de la iglesia, mejor regreso al mundo, a los gentes. Y es ahí donde permaneces como José en el desierto, en la cárcel, vendido como esclavo, pero él tenía comunión con Dios y tarde o temprano va a dar a luz En esa comunión profética. Yo creo que es lo más importante, que nunca debemos perder todos, la comunión con el Espíritu, la comunión con Dios. Que no hayan plataformas, que no haya palabra de un profeta, pero que la presencia de Dios siempre esté con nosotros, porque si la presencia está, así no haya recursos, así no haya oportunidades. Si la presencia de Dios está, dice la palabra de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura, porque para mí hubiera sido fácil, aquí en la Ciudad de México, yo iniciar mi iglesia. Y ya de ese grupo, una parte
se venía. Pero yo estando en la presencia de Dios, el Señor me dijo, no, eso no es lo que quiero, no quiero que tampoco causes un daño, no quiero que te lastimes, que dividas, que te lastimes el corazón. Vas a conocerme, pero desde cero, desde cero. Wow. Y eso es importante porque a veces Dios te lleva otra vez ¿A cero? al cero. Sí, sí, sí. Mi pastor tiene una preca y dice que de dónde Dios creó todo. De la nada. De la nada. Entonces, de la nada es donde va a surgir todo. Y a veces Dios nos lleva a lo cero para volver a hacer algo nuevo. Y esto es importante. Dos consejos rápidos. Sí. Entonces, ¿cómo andemos de tiempo? Sí, ya vamos a ir cerrando. Pero... Vamos a ir cerrando. Ese es uno bueno. La presencia de Dios por encima de la añadidura. Primero buscar a Dios y mira, no te preocupes por lo demás. Sí. Lo demás Dios lo va a ir añadiendo. Pero si tú buscas la presencia de Dios, se te van a dar los negocios. Si buscas la presencia de Dios, se te va a abrir el llamado, se te van a abrir las puertas. No te estoy diciendo, sabemos que no va a ser color de rosa, pero con la presencia de Dios, inclusive los procesos, es más fácil. Lo superas. Sí. Inclusive las circunstancias difíciles las superas con la presencia de Dios. David decía que me falte cualquier cosa, pero que la presencia de Dios no se aparte de mí cuando él falló. Entonces la presencia, eso debemos de buscar la presencia por encima de títulos, por encima de llamados, de liderazgos, la presencia de Dios. Y lo otro muy importante que estamos aquí platicando, enamórate del proceso más que del llamado. Muchas veces nos enamoramos del llamado, quiero ser pastor, quiero ser el ungido, el usado por Dios. Pero cuando llega el proceso, te chocas con el proceso y dices, pero esto no suena al que veo ahí en redes sociales, al pastor Jonathan predicando con fuego, al apóstol tal que Dios lo usa. ¿A poco? Sí, muchas veces queremos vivir en esa unción o vivir en ese momento que los que vemos en redes sociales están viviendo, pero no conocemos el proceso. Muchos, se dice, quieren la gloria, pero no están dispuestos a vivir los momentos del proceso que llevan a esa gloria. Entonces, para todos aquellos que nos están viendo, no se enamoren del llamado ni de lo que ven en redes sociales. Enamórense de la presencia de Dios y acepten sus procesos. Porque ahí en los procesos es donde viene la formación del carácter. ¿De qué te sirve que Dios te esté usando en un don? Lo platicábamos, Paz. ¿De qué te sirve que Dios te esté usando en la liberación, en el don de profecía, en la sanidad? Porque después Dios me conectó con esos dones. Pero sabes, yo prefiero el fruto del Espíritu que los dones del Espíritu. Que el carácter de Jesús se siga formando en mí primero, porque si de repente Dios me usa en los dones, pero mi carácter no está formado, voy a regresar a mi vida pasada, o mi corazón se va a enaltecer y voy a tener una recaída muy fuerte, porque después de la altivez, dice la palabra, viene la caída. Entonces, que nos enamoremos del proceso y que Dios está haciendo en nuestra vida, y que más allá de buscar también los dones, busquemos esa formación de parte del Espíritu, el fruto, que Él vaya formando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, que vaya formando el carácter de Jesús. Y una vez que ese carácter es formado, ahora sí, Señor, sígueme usando en todo lo que quieras, porque ya estoy consciente de que la gloria no te la puedo robar, de que tú lo haces, y ya estoy consciente que todo lo que suceda es por tu gracia. Así es. Es gracias a ti. Y creo que importante, Aldo, que yo me conecto mucho contigo en esta parte de eso, ¿no? O sea, el Espíritu Santo también por parte de amigos, de profetas, y a mí mismo Dios me ha hablado, nunca se te olvide el por qué haces las cosas. Sí. El por qué, porque es bien fácil olvidarnos del por qué. Cuando ya tenemos cierta influencia, que nos va bien, cierta gente que lideramos, se nos olvida el porqué, y a veces Dios nos tiene como que bajar un poquito. Yo he pasado procesos donde Dios me ha tenido que bajar, y yo siempre lo comparto aquí. Yo le agradezco a la vida de mi esposa. Mi esposa es una mujer que ama la presencia, celosa del Espíritu, celosa de las cosas de Dios, celosa de la palabra. Y ella me ha confrontado muchas veces cuando yo de verdad siento que, ya levito. Sí, El querubín. Y palabras bien confrontantes, Sí. tú directas hacia la cabeza. Es una bendición ella. Y a veces duele,
pero me hace caer en 20 y decir, sí es cierto. Y es cuando el Espíritu dice, recuerda que todo es por gracia. Iniciaste tú diciendo esto, por la gracia de Dios. Por la gracia. Predico. Alguien una vez dijo, alguna vez se fueron gente de la iglesia, dijo, esa iglesia está por puritita gracia. Y otro amigo me dijo, ¿y qué más necesitamos? La gracia, amén. Con la gracia tenemos Por todo. la gracia. Y termino también con esto, como decías, a veces te ven a ti aquí, a Sebas, a mí, o vemos a los pastores que ya nombramos y decimos, wow, alguien le preguntó a mi pastor, Pero dile a la gente quién es tu pastor para sí, el pastor Cash, trabajando con el pastor Katinda, y alguien le preguntó, bueno, él decía, cumplía 60 años y decía, pregúntenme lo que quieran saber de esos 60 años. Y el pastor justo Andrés Speaker le dijo, no, yo no quiero saber, sino qué proceso lo llevó a estar donde está. tremendo. Y a veces vemos a los hombres de Dios o nos ven predicaros, pero no han visto el proceso. Y todos hemos pasado el proceso. Yo les decía a la gente, ven 6 años o 2 años de iglesia y dicen, 2 años, 6 años. Pero yo llevo un proceso de 10, 15, 20 años Atrás, sí, llegó el 20 años. entendiéndole, donde lo que tal vez tú ahorita estás pasando, yo lo pasé. El ser confrontado, Las el caídas, Tentación que tentación. siempre, por ejemplo, vamos a tener o sea, yo le digo como quizás durante mucho tiempo las personas lo hemos visto, ¿no? Que vemos al pastor en la plataforma. Entonces vemos la plataforma como un lugar inalcanzable, como el altar, el trono. Y sí, muchas personas lo vemos de esa manera. Y lo podemos decir, en toda iglesia pasa eso. O sea, no es que las personas estén mal o tal. O sea, es como en la mentalidad que tenemos. Vemos a alguien que está arriba y siempre vamos a decir, wow, la persona que está ahí es usada por Dios, el altar. Algo que me viene mucho a la mente es una vez que justamente fuimos como escuderos, Alexis y yo con el Paz, fue a predicar a otra iglesia y veíamos cómo se movía todo, o sea, el mover del Espíritu Santo y nosotros, wow, o sea, qué pastor tenemos, ¿no? Qué órales. Pero algo muy importante que hizo el pastor, que a mí nunca se me va a olvidar, lo llevo grabado en mi mente, en mi corazón siempre, es que apenas el pastor terminó de predicar, se sentó a orar, a pedirle a Dios que quitara de él toda vanagloria. Todo, güey. Yo dije, wow, o sea, eso yo digo, oh, ese tipo. Sí, Y ahorita el Espíritu Santo me pone esta palabra, ¿no? O sea, el verdadero altar no es el que se ve, sino el que en secreto, sí, o no, Es así. es el verdadero. ahí es donde Y somos formados. precisamente, y algo que nos decía es el pastor principal a la iglesia que fuimos, fue de que muchas personas ponemos nuestra mirada en el hombre de Dios, pero no vemos al Dios del hombre. Entonces ahí es cuando siempre tenemos que darnos cuenta de los procesos, de lo que lleva la gente. En el mundo a mí me enseñaron que sí tenemos que disfrutar del proceso. O sea, en el mundo me lo enseñaron porque los procesos te forman día a día, disciplina, carácter. El no gain. Exacto, sí, literal, en todo lo que tú hagas, los procesos te forman, no Sí. tiene que ser vamos a decirlo en la religión, que no es religión, pero vamos a decirlo en la creencia, lo vemos como el desierto, lo que pasa en los procesos, de cómo te va formando poco a poco. Vemos la historia de José, yo más o menos la estuve estudiando y José pasaron más de 25 años hasta que vio la cumplimiento de Así es, sí. 25 años y a veces tenemos personas que tenemos 1 año, 2 años en la iglesia y ya queremos estar más allá que el pastor, ya queremos ser el apóstol, el profeta, Sí. el que tira fuego de las manos y todo. Y ni siquiera nos queremos levantar ahora. Sí, literal. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero pues precisamente es eso, y lo que usted dijo, como lo dice el Paz, la dependencia de Dios. Yo veo por qué nosotros como iglesia aquí en Comunidad de Uno, por qué tenemos digamos, amamos tanto la presencia de Dios, porque es lo que nos ministra nuestro pastor. Yo siempre lo digo y no es por tirarle flores, porque ahorita se va a poner a flotar, dice. Pero, sino de que, por ejemplo, yo sé que todos los que estamos aquí hay un equipo grande, siempre recibimos un mensaje a las 5 de la mañana, una oración del pastor. Un mensaje que a veces nos sentimos que estamos destruidos, que nos está ganando la batalla del enemigo y a veces
sí necesitamos a alguien, sí necesitamos una persona que sea ese punto, ese ancla en nuestra relación con Dios. Ya hace días lo hablaba con el Paz, porque estábamos pasando distintos procesos y el Paz me decía, pues que yo no te voy a dejar de caer, yo no te voy a dejar que digas que no a esto, que no a lo otro, yo no te lo voy a permitir porque yo sé a lo que Dios te va a querer llevar el día de mañana. Y yo estoy seguro que usted en su proceso, en su formación, también tuvo a alguien que le decía, no, no te vas a caer, no te vas a dejar vencer por el enemigo, sí te vas a levantar, sí lo vas a lograr, sí vas a llevar al cumplimiento de la palabra. Y es lo que habla el pastor, esos amigos del propósito, a veces son amigos, a veces son una oración de una A veces oraciones, es desconocidos. A mí en el proceso Dios me ha ministrado por hombres que en su momento no conocía, que veía ahí o escuchaba sus prédicas, y que a muchos de ellos Dios ya me ha permitido estar con ellos. Pero que en su momento, cuando pensaba rendirme, escuchaba una prédica y decía, oh Señor, tienes que hacer algo. Sí, sí es. Recobraban las fuerzas. Y es eso, pues vamos a cerrar con esto, dependientes a la presencia de Dios, ama los procesos por los cuales Dios te está formando y pues no esperes que todo sea de la noche a la mañana. Hay un trabajo, el pastor tiene 31 años, desde los 6, 7 años ha recibido ese llamado, pero apenas lleva 2 años, lo está ejerciendo. Y déjame te digo algo, Pase, yo ya llevo, pues, a lo mejor 6 años y prepárate porque lo que Dios va a hacer contigo va a ser grande, pero también las heridas, Sí. las marcas de guerra Es parte. van a ser difíciles, pero si tú nunca, como tú dijiste, tú nunca te apartas de la presencia, por cada herida viene una gloria, Amén. por cada caída viene un levantón del espíritu, Amén. por cada proceso difícil, y nunca le temas a los retos. Esa mentalidad de grandeza, nunca, siempre Dios va a proveer. Un amigo me dijo, el dueño de la obra sabe la necesidad de la obra y él se va. El que dio la visión, regla provisión. Sabe. Entonces es eso, pues cerramos con eso, ¿no? Sí, pues Paz, qué maravilloso tiempo hemos tenido. La verdad es que yo ni hablé. Yo dije, oh, yo estoy escuchando y llego, wow, maravilloso lo que estamos viviendo porque realmente hemos recibido mucho de parte suya el día de hoy. Yo sé que los que están viendo este podcast también están recibiendo algo de parte de Dios el día de hoy. Y pues estamos agradecidos. Gracias por compartirnos, gracias por estar aquí. Y pues nada, esperamos seguir escuchando más de usted. Está abierta también la invitación para un futuro podcast. Sí, hay muchas cosas por hablar. Sí, y felicidades por las próximas nupcias. Sí. Y pues nada, Gracias. compártanos sus redes, Paz, las redes de su iglesia también. La dirección para que los que están por Cuautitlán, ahí en el estado, vayan. Nosotros nos encontramos ahí en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el Centro de Eventos Especiales de la colonia La Aurora, justo a un lado de los campos deportivos. Ahí está el auditorio. Lo esperamos los días miércoles a las 7:30 de la noche. Al rato tenemos servicio, y los días domingos a las 12:30, por ahí lo esperamos. Y en redes sociales, en Instagram, que es la que casi más uso, estamos como Emiliano Guerrero 33. Y en Facebook igual así me encuentran, Emiliano Guerrero. Pues ahí vamos a estar. Muchas gracias a todos los que van a ver este podcast. Esperamos que sea de bendición. Amén. Y creo firmemente que necesita levantarse una generación de avivadores. Sí es. Es decir, que busquemos la presencia de Dios para primero ser avivados, y al nosotros estar avivados realmente podamos provocar ese avivamiento en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Amén. Pues con eso nos quedamos. Gracias, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en un próximo episodio de C1 Podcast. No te lo pierdas. Hasta luego. Bye.